Amigos, muy buenas tardes. Hoy es martes 12 de junio del 2018, ¿no es cierto? Y ustedes saben, tenemos un programa con mucho avance a través de las redes sociales. Estamos haciendo algunas experiencias técnicas hoy que vamos a ver cómo funcionan, pero sobre todo tenemos una agenda caliente. Yo diría, quienes nos siguen y quienes han visto nuestros adelantos a través de las redes sociales saben que estamos focalizados, como se acostumbra a decir ahora, en dos grandes temas. Uno, lógicamente, el económico, el que tiene que ver con la esencia de nuestro programa, que es el comercio exterior, y por otro lado, vinculado precisamente a lo que ya podríamos denominar los primeros impactos del acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional que anunciáramos, ¿no es cierto?, nosotros el martes pasado. He estado como nunca requerido por los medios desde entonces, no he tenido fin de semana, sigo absolutamente desbordado en términos de demandas periodísticas. Y el otro tema, lógicamente, está vinculado a lo que mañana va a ocurrir en el Parlamento argentino con el tratamiento de la ley, ¿no es cierto?, de legalización del aborto, bueno, etcétera, como se acostumbra a decir. Estos dos temas van a ser enfocados. Ustedes saben, nunca en este programa nos escondemos, sacamos el cuerpo, sino que vamos viendo precisamente qué es lo más caliente de la agenda y allí vamos. En este marco, yo diría, vamos a tener, además de la charla en estos primeros minutos, lo habitualmente denominado por ustedes el editorial, en la segunda mitad de la primera hora vamos a tener a un especialista en estos temas, Raúl Ochoa, quien técnicamente va a analizar el impacto, ¿no es cierto?, directamente que sobre el comercio exterior puede esperarse a partir de que el próximo 20 conozcamos la letra chica, ¿no es cierto?, del acuerdo con el Fondo Monetario. Y en la hora siguiente, por supuesto, que luego de la efeméride del día, ¿no es cierto?, a sus marcas y el Mundial de Rusia, que por supuesto no podemos soslayar ni distraernos, ¿no es cierto?, de esta temática. Lo que vamos a hacer es convocarla, ¿no es cierto?, como siempre, a nuestra especialista en los temas, en esto que se llama Mujeres en Coyuntura, ¿no es cierto?, que es Victoria Molnar. Ojalá podamos cumplimentar con este ambicioso programa que nos hemos planteado. Queda claro que la situación que ya hemos descrito muchas veces en nuestras columnas, ¿no es cierto?, vinculadas a la temática del fondo, nosotros entendimos desde el primer momento que no era necesario ir al fondo, pero, y lo contamos aquí, hablamos con expresidentes de Banco Central, etcétera y demás, pero claro, ya el tema está. Entonces, digo, llorar por la leche hervida no tiene sentido, sería contrafáctico ponernos a analizar qué debió haberse hecho y qué habría que estar haciendo ahora si no hubiéramos ido al fondo. Estamos en el fondo. Primer asunto que debiéramos plantearnos es, hasta que no conozcamos el día 20, ¿no es cierto?, la letra chica, todo lo que digamos en gran medida está parte de lo que se puede colegir de los dos únicos comunicados que hasta el presente son los documentos sobre los cuales tenemos que aferrarnos. Uno, el documento del gobierno nacional, y otro, el propio comunicado del Fondo Monetario en aquella noche que se fue alargando tanto, ¿no es cierto?, de la conferencia de prensa de Nicolás Dujovne y el presidente del Banco Central, Sturzenegger. Por lo tanto, le vamos a dar diríamos, grado de necesidad de ajustar lo que digamos a cuando tengamos la letra del acuerdo finalmente firmado y hayamos podido estudiar la letra chica. Pero en principio ya hay efectos. El primer asunto, conflictividad social, lógicamente que iba a haber. Hay una historia
en el país, que está en la, en el inconsciente colectivo de nuestro pueblo, que es que ninguna experiencia con el fondo ha terminado bien. No estamos diciendo que esta no va a terminar bien, pero digo, no hay ninguna que haya terminado bien. Y esto, lógicamente, ante la previsible situación que se puede dar y que se empieza a dar ya de pérdidas y destrucción de puestos de trabajo, del empleo, ¿no es cierto?, de cierre de algunas fuentes de trabajo, y por supuesto ante la pérdida de poder adquisitivo del salario, ¿no es cierto?, a partir de, no de las decisiones adoptadas a partir del fondo, sino de la corrida anterior, ¿no es cierto?, el proceso de la corrida cambiaria que analizamos tan en profundidad aquí. Lógicamente, las paritarias han quedado absolutamente obsoletas. El propio gobierno ya ha tomado algunas iniciativas, ¿no es cierto? Ha dicho reabrir, ha anunciado un 5% más a las que cerraron en el 15%, etcétera y demás. Y está planteado, en el marco de esta conflictividad social, algunos temas que han marcado y han dejado en superficie las diferencias que hay dentro del movimiento obrero organizado en la Argentina. Por un lado está llamada para este jueves, pasado mañana, justo el día que empieza el Mundial, llamado por las dos CGT, por la corriente federal, la de los bancarios, la de Palazzo, las dos CTA, ¿no es cierto?, dijimos, maestros, etcétera, y camioneros, un paro. No paro general, no es el paro general. La CGT acaba de convocar, sin siquiera esperar la respuesta del gobierno, que debía haber sido en el día de hoy en relación a los 5 puntos que había presentado, ha resuelto convocar para un paro general el próximo 28 de junio. Si esto se confirma, si esta fecha se confirma, yo tengo que decir que me sobrevuelan fantasmas históricos vinculados a esa fecha. Quiero recordar, y espero que sea una casualidad, o espero que no se hayan dado cuenta, o espero que los que tomaron la decisión sean tan jovencitos que no hayan vivido aquel tiempo. Pero el 28 de junio, para todos los de mi generación y los que han vivido ese tiempo, el 28 de junio es una de las fechas más nefastas porque fue el golpe de Estado que derrocó a don Arturo Humberto Illia. Entonces, se tendría que haber tenido cuidado con la elección de la fecha. Insisto, espero, deseo que haya sido producto o de la ignorancia o de la falta de experiencia por tener edad más joven y no haber vivido ese tiempo, pero a los que vivimos el 28 de junio del 66, el golpe de Onganía, durante todos los años posteriores de nuestra vida, cada vez que llegue esa fecha, así como los 24 de marzo, ¿no es cierto?, lógicamente por el del 76, nos corre un escalofrío. Insistimos que uno de los primeros entonces efectos del tema del fondo ya empieza a notarse y es esto de la conflictividad social inevitable. El segundo elemento es que en el día de hoy, pese a que en el compromiso que se ha adoptado por el fondo, con el fondo está el de dejar flotar libremente la divisa y que el Banco Central no iba a intervenir más tratando de mantener el valor del dólar, está claro que ya el dólar ayer se escapó un poco, pasó 26, después bajó un poquito más en el cierre, pero hoy abrió y rápidamente pasó a la barrera de los 26. Y entonces el Banco Central ha tenido que intervenir. Me tocó estar el viernes pasado con Chiche, que muy a boca de jarro me pregunta ¿a cuánto tiene que estar el dólar? ¿A cuánto va a estar el dólar? ¿Qué va a pasar con el dólar? Y yo objetivamente me jugué y dije explícitamente que a mi juicio el dólar de equilibrio hoy pasa por los 28 pesos. Es decir, esta presión alcista que hemos vivido en el día de ayer, primer día de la semana, ¿no es cierto?, y el día de hoy, donde ya tuvo que intervenir el Banco Central, está vinculado a esto.
Para muchos técnicamente es incomprensible, porque dicen, si con 50.000 millones de dólares de respaldo, que es lo acordado con el Fondo Monetario, igualmente la divisa sigue subiendo, ¿qué está pasando? Y lo que está pasando es que hay una crisis de confianza, claramente. La misma crisis de confianza que llevó a que tuviéramos que acudir al fondo, porque digámoslo con todas las letras, al fondo no se ha llegado porque se estaban haciendo las cosas bien, porque el mejor equipo de los últimos 50 años se estaba luciendo en la cancha. No. Al fondo llegamos precisamente porque las cosas no se estaban haciendo bien. Y simplemente 3 números, 4 números. De diciembre a hoy, ¿cómo cambió la economía? Y bueno, estábamos con una inflación anual planteada del 17.4. Recuerdan que al principio el planteo era que iba a ser del 10, luego se ajustó al 15, estábamos en el 17.4. ¿En cuánto estamos en mayo del 18? En el 27.1. El crecimiento que se había prometido, una reactivación, algunos decían que estaban vinculados a la lluvia de dólares, etcétera, y demás, lluvia de inversiones, o simplemente el análisis del crecimiento que se colocó en el presupuesto en diciembre era del 3.2. ¿En cuánto estamos ahora pensando para fin de año? En el 1.3. Yo creo que no va a llegar al 1. El dólar a fin de año se planteaba, en diciembre se decía que iba a estar a 20.4 decían. En mayo, ahora, comienzos de junio, están pensando en 27.4 de acuerdo al REM, ¿no es cierto? Esa encuesta que hacen entre economistas. Yo creo que va a estar en 30 o va a estar rayando a 30. La tasa de interés a fin de año se calculaba que iba a estar en el 22. Muchachos, está arriba del 30. Entonces, claramente hemos ido al fondo no por estar haciendo las cosas bien, sino porque evidentemente las estábamos haciendo mal. Y casualmente la frase que se empieza a utilizar es acelerar el gradualismo, en esta suerte casi de cacofonía, ¿no? Vamos a mantener el gradualismo, pero más acelerado. Algunos podrían decir, en realidad esto se parece más a un shock acolchonado por lo que viene y por los fierrazos que se vienen. Particularmente, ya conocemos el primero de ellos, el mayor. El mayor es el giro a las provincias. Esto hay que traducirlo de otra manera. Hay que decir, separa la obra pública provincial. Esto implica también, claramente, el otro elemento, separa la construcción. Y separa la venta de insumos y la fabricación de insumos para la construcción, que son todos nacionales, mayoritariamente. Este es un tema que tiene que ser tenido en cuenta para analizar el porqué de los conflictos sociales, también en aquellos que estaban florecientes, como era la industria de la construcción. Dijimos crisis social, decimos ahora ya con certeza que el ingreso del fondo nos anuncia que acaba de finalizar el único cuatrimestre del año no recesivo. Lo que se viene por delante es recesión los próximos 2 cuatrimestres por lo menos. Hay quien está especulando con un rebote para el año electoral, para el año que viene. Yo digo, depende de lo que hagamos y depende de lo que ocurra en el entorno mundial. ¿Qué pasa con los sobrestocks que Canadá, que México, que Unión Europea dejan de colocar en Estados Unidos? Es muy posible que vengan a ser ofertados en esta zona, donde además somos más vulnerables. ¿Por qué? Porque tenemos una agenda de competitividad detenida. Hay quien dice que ahora el proceso de evaluación, ¿no es cierto?, y de evaluación del peso frente al dólar, nos da la famosa competitividad cambiaria, es decir, debiéramos tener más facilidades para exportar y más dificultades para importar. Esto es así y no tan así, porque es muy posible que no podamos aprovechar esa ventaja, llamémosle cambiaria, porque justamente seguimos teniendo la mayor carga impositiva sobre las actividades productivas. Seguimos teniendo el mayor costo logístico de la región. Seguimos teniendo la falta de
programas y políticas específicas para nuestras pymes exportadoras, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora además anunciamos que esos avances que podrían darnos competitividad logística se paran, porque se para la obra pública, lógicamente la obra pública provincial. Entonces, es muy importante que tengamos esto, porque hoy veo a muchos amigos míos, con razón, reclamando que hay que exportar más. Claro que hay que exportar más. ¿Cómo no va a haber que exportar más si los únicos dólares genuinos posibles para empezar el repago del endeudamiento al que ahora nos hemos metido con pies y manos, pero que ya estábamos, digámoslo con todas las letras, ya estábamos, insisto, la única posibilidad de que aparezcan dólares genuinos sería de una balanza superavitaria, donde las exportaciones superaran a las importaciones. La mala noticia que tenemos es que este año, si el año pasado fue récord la balanza en rojo, este año la vamos a superar. No a los niveles que a comienzo de año podía pensarse, es decir, algunos hablaban de que hasta podía duplicarse el rojo comercial. Hoy en día estamos diciendo que no, que va a ser mayor el rojo que el año pasado, que va a haber más importaciones que el año pasado, que va a haber más diferencia que el año pasado, pero que no va a ser el doble. Aquí, simplemente como evitando toda autorreferencia, yo quiero recordar que dijimos en los últimos programas del año pasado, y yo lo vengo diciendo desde mucho antes, que el principal problema que íbamos a tener que afrontar en este 2018 era el frente externo. Ustedes fíjense que nos hemos quedado recortos. Nunca pensamos que a fines de mayo, a comienzos de junio, íbamos a estar recurriendo al Fondo Monetario Internacional. ¿Y por qué decíamos nosotros lo de el frente externo? Y porque resulta muy claro. Tenemos dos números que son, yo diría, más que preocupantes, ¿no es cierto? Hay un rojo de 27.400 millones de dólares en lo que se llama el saldo de la llamada cuenta corriente, o sea, el balance de divisas entre lo que entra y lo que sale. Esto así planteado puede resultar mucho, porque nosotros habitualmente, por ser este un programa de comercio exterior, solo hablamos de la balanza comercial. Pero a ese déficit comercial hay que agregarle el déficit de servicios, hay que agregarle la transferencia de utilidades empresarias, hay que agregarle la compra de los particulares que compran dólares para atesorar, hay que agregarle lo que es el saldo negativo de nuestra balanza turística, es decir, es mucho más la gente que viaja al exterior, los turistas argentinos que viajan al exterior, que los turistas extranjeros que vienen a gastar a la Argentina. Entonces también allí tenemos un saldo desfavorable. Pero sobre todo, tenemos muchísima salida por pago de intereses del endeudamiento. Es decir, que prácticamente de una u otra manera se trata de una pérdida o fuga de dólares que son valiosísimos para el país. Esto tiene que ser mirado en su real dimensión. ¿Por qué? Ustedes habrán visto las dos primeras planas, mejor dicho, las primeras planas de los dos diarios más importantes de Argentina el fin de semana pasado. ¿Qué decían? Las dos. El Fondo Monetario exige al gobierno argentino un amplio y sólido y explicitado apoyo político. ¿Qué es esto? Consenso político. ¿Qué es esto? Esto es ni más ni menos lo que venimos reclamando. El acuerdo político, económico y social. Ahora ya hasta se los dice el fondo. Lo dijo la Nata, lo dicen los distintos comentaristas, lo dice la Iglesia. Lo venimos diciendo nosotros desde antes que asumiera Macri. Por supuesto que hubiera sido mucho mejor y más fácil si hubiese sido hecha esta convocatoria desde otra situación de poder. Antes de cualquiera de las dos elecciones, inclusive, que ganó el gobierno. Ahora hay que hacerlo forzado por las circunstancias. Pero digámoslo con todas las letras. Esta convocatoria, este acuerdo político, económico y social no puede ser convocado solo para el ajuste
el achicamiento y el recorte del gasto público, que por supuesto hay que hacer ese recorte del gasto público, pero tiene que ser convocado para el crecimiento, tiene que ser convocado para el desarrollo. No vamos a entusiasmar a nadie diciendo vengan, acompáñenos, pongan la cara en la foto para un acuerdo para el ajuste o para el recorte exclusivamente. En el marco de un crecimiento genuino, consensuado, que primero sea político y luego se sumen las gremiales empresarias y se sumen las gremiales de los trabajadores, lógicamente habrá que plantear este tema del recorte. Pero primero hay que plantear el tema del crecimiento, o simultáneamente hay que plantear el tema del crecimiento, o principalmente hay que plantear el tema del crecimiento. ¿Y cuál es el primer punto? Y el primer punto es garantizar que la carga, que este esfuerzo que hay que realizar debe ser en conjunto y por supuesto debe ser soportado por los que tienen más espalda. Esto hay que traducirlo ¿en qué? Esto hay que traducirlo muy simplemente. El primer punto tiene que ser una reforma impositiva que está pendiente desde que empezó el gobierno, pero que ahora ya es urgente. ¿Por qué? Porque esa reforma impositiva tiene que cargar la mayor carga tributaria precisamente sobre los que tienen mayor poder de tributación. Y lógicamente, si necesitamos exportar, si necesitamos que haya mercado interno, tenemos que levantar la presión impositiva sobre el consumo, sobre el trabajo y sobre la producción. Los que crean trabajo tienen que tener más liviana la presión impositiva y obviamente si queremos avanzar en la competitividad, esto tiene una urgencia muy grande. Vengo de estar reunido con el vicepresidente del IPA, los industriales pymes argentinos, que me decía explícitamente, yo le adelanto que el gobierno está por tomar alguna medida en relación a las pymes, sabiendo que viene la recesión y que además las pymes son las que dan el 80% de la mano de obra en la Argentina, y le toqué dos temas. Un tema que le toqué es el que va a haber algún tipo de apoyo crediticio. El otro tema es que se acelera algo que tenían pendiente y nadie sabe por qué, que es la ley de compra nacional. Y él me agrega un tercer punto. Estamos, me dice, mañana se juntan con líderes parlamentarios, para tratar de que haya una ley pyme para el empleo, o sea, una ley de empleo que haga foco en las pymes. Ojalá esto sea posible, ojalá el gobierno comprenda la dificultad del momento, ojalá no haya una soberbia que siga pensando, como nos venían vendiendo, de que estaba todo bien y de que se crean ahora de que el fondo y el mundo nos ha apoyado porque estábamos haciendo bien las cosas. Nunca ir al fondo es la firma de que se está haciendo bien las cosas. Pero ya que estamos bailando, bailemos responsablemente. Ojalá, insisto, haya responsabilidad en toda la dirigencia argentina, oficialista y opositora, para encontrar en este momento de dificultad la posibilidad de cerrar la grieta y de avanzar en un acuerdo que coloque a la Argentina de cara al necesario crecimiento y ordenamiento de sus cuentas públicas que redunde en un beneficio en la calidad de vida de su gente. Vamos ya al intervalo y buscamos la primera comunicación de la tarde de hoy.